Amén. Vamos a dar comienzo a la predicación del día de hoy. El tema que vamos a tratar, el título es Profesión Práctica. Profesión Práctica. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a pasar del 14 al 26. Seguimos en la forma sistemática, en la forma expositiva de cómo estamos tratando el libro de Santiago. La semana pasada estuvimos hablando de la parcialidad, de que nadie le diga a alguna persona que llega con anillos de oro, ¿no es cierto?, con bien vestido, ven, pasa adelante, toman las primeras líneas, los primeros asientos, y alguien que llega vestido de manera humilde, sencilla, decimos, no, quédate atrás o atrás de los pies. Hablamos del pecado que era hacer ese tipo de comparaciones con personas, tanto en la iglesia, cuando llega una autoridad, de repente cambiamos el mensaje, cuando llega alguna persona famosa, empezamos a cambiar y empezamos a cambiar la palabra, inclusive lo que se quiere dar. Eso estuvimos viendo en la reunión pasada. Hoy vamos a hablar de la profesión práctica en Santiago capítulo 2, 14 al 26. Fíjese que estos versículos que vamos a ver en el día de hoy son unos versículos controversiales. Unos versículos que han traído mucha discusión, algunas muy acaloradas, referente a la fe, práctica, obra, y vamos a ver aquí, vamos a saltar con lo que dice Pablo, con lo que dice Santiago. Quizás estos son los versículos más controvertidos del libro de Santiago que estamos estudiando. Los más controvertidos. Incluso a Martín Lutero pensó que veía un conflicto también entre el libro de Santiago, en esta enseñanza de Santiago, acerca de la justificación por las obras y la insistencia de Pablo en la justificación por la fe. O sea, él también tenía un conflicto, no lograba conciliar de alguna manera estas dos posturas. Decía, no, si la salvación es por fe, ¿cómo Santiago me habla de la salvación por obras? Entonces, de hecho, fue uno de los libros que costó en el canon incluirlo por el hecho de las obras. Estos versículos se usan mal muchas veces, los que vamos a ver en este tramo, que trata en el fondo de la fe sin obra es muerta. En otras palabras, lo que nosotros hacemos, si no lo hacemos, nuestra fe no tiene validez. Eso es lo que vamos a tratar. Entonces, estos versículos se usan a veces de muy mala manera, muy mal, para dar apoyo a veces a herejías, donde obligan a personas a actuar de alguna manera, a obrar, y tienes que hacer, y te obligan a los hermanos en la iglesia a hacer actividades y cosas que los mantienen, para decir, pero si la Biblia dice que tenemos que obrar. Lo ocupan de distintas formas. Algunos dicen que somos salvos por la fe más las obras. ¿Le recuerda eso? Porque aquí toman estos dos textos, los de Pablo y de Santiago, y tratan de hacer una herejía. Una herejía es una verdad llevada a un extremo. Todos los extremos son malos. ¿Ok? Esto se llama sinergismo. Esta herejía donde aplicamos la obra, la fe, más las obras. Sinergismo. En otras palabras, lo que dicen ellos es que deberíamos confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero no es suficiente solo creer en Jesucristo, sino que deberíamos también añadir su obra redentora en nuestras propias vidas para la caridad y la devoción. Eso es lo que llama el sinergismo. Vamos a leer el versículo para que tengamos la idea de qué vamos a tratar y para que nos demos cuenta de estos conflictos que se están usando. Amén. Entonces vamos a leer la Biblia en el capítulo 2, del 14 al 26. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta de Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y bien hace, le dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Por eso vamos a tratar esto es controversial, de que cuando uno como que lo lee y si no tiene clara la doctrina, no tiene claro algunos conceptos teológicos, puede caer en la herejía. Y como muchos no saben, interpretan como la agarraron, ¿cierto? Recordemos el contexto que viene tratando Santiago. Sigue hablando de el amor hacia el prójimo, que no puedo decir que tengo amor si no amo a mi prójimo, que hago acepción de persona. Siempre viene hablando de una fe que obra, una fe activa. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. Este trozo que está muy interesante con respecto a la fe sin obras, que yo le llamé profesión práctica. Tiene que ser práctico, amén. Entonces por eso ha generado muchos conflictos. Por eso a Martín Lutero no le cuadraba. Abraham fue por obras. Y vamos a ver y vamos a ir aclarando, vamos a quedar claro qué se refiere todo esto, amén. Entonces, este pasaje que veremos hoy se debe tomar en conjunto con lo que venimos estudiando por partes en el libro de Santiago. Recordemos la regla de hermenéutica. ¿Cuál es la regla de hermenéutica? Una de las reglas de hermenéutica. Hermenéutica es interpretar correctamente la Escritura. Y una de las reglas de la hermenéutica es tomar el texto dentro de su contexto. Si yo saco el texto de su contexto, formo un pretexto. Y ahí salen todos los problemas, ahí sale toda la herejía y empezamos a hacer doctrina que Dios nos dijo. Por eso tenemos hermanos que andan dando 7 vueltas para tomar ciudades o iglesias o locales. Dicen, hermano, Dios me dijo que esto va a ser la iglesia, démosle 7 vueltas. Y dan 7 vueltas. Pero la Biblia no dice eso, solamente fue una vez para ese evento especial. En Jericó, ¿se acuerdan? Entonces a veces hacen doctrina cuando la Biblia no enseña esos conceptos. No podemos. Hay que saber interpretar correctamente lo que Dios dijo, ¿no es cierto?, en su palabra, a través de su escritura. Bien. Entonces hay que tomarlo en su conjunto. Porque este texto que acabamos de leer muchas veces se toma o se utiliza para demostrar que Santiago y Pablo no están de acuerdo. Y si no saben la Escritura, muchos le van a decir, ¿te das cuenta que la Biblia tiene errores? Y el que no sabe dice, era verdad. Se contradice, entonces no es la palabra de Dios. Concluimos, si tiene errores, que no es la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Y la Biblia es una, la Biblia es inspirada, la Biblia se lee como un solo libro, 40 autores, 1600 años, etcétera, como un solo autor. ¿Amén? Se supone que Pablo, cuando habla de la salvación por fe, hace hincapié en que somos salvos solo por la fe. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén, diga amén, amén. Y que las obras no cuentan para nada en el proceso salvífico, ¿cierto? No cuentan para nada. Concluimos pues entonces que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley, dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe
sin las obras de la ley. Romanos 3:28. ¿Y estamos de acuerdo con ese concepto? Sí, estamos de acuerdo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros vimos el otro día que la ley, ¿qué pasaba con la ley? Nadie podía ser salvo por la ley, porque yo podía guardar todo el consejo de Dios a través de la ley, pero fallaba un punto y me hacía culpable de toda la ley. Entonces la ley era imposible salvarse a través de la ley. Solamente la ley me mostraba mi incapacidad para ser salvo. Me mostraba que era incapaz de salvarme por mí mismo. Necesitaba una ley mayor, Cristo Jesús, una ley superior, una ley de la gracia para ser salvo. No podía ser salvo la ley. Nadie se podía salvar de la ley. Me mostraba mi incapacidad. Es como una muralla alta donde yo trato de saltar y no puedo cruzarla porque está demasiado alta, haciendo la ley. Hasta que viene Cristo, ¿no es cierto?, me levanta y me dice, ahora, hijo, puedes hacerlo. Esa es la gracia de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Porque así funciona. La ley mostraba mi incapacidad. Entonces, Pablo dice acertadamente, nadie es justificado a través de la ley. Gálatas 2:16. Entonces, a veces se afirma que Santiago no solo difiere con Pablo, no solo es contradictorio con Pablo, sino que le contradice abiertamente. Entonces tenemos que investigar el pasaje para llegar a conclusiones, si es que es verdad o no, si es que tiene razón o no. Hay que investigarlo, porque somos bereanos, debemos ser bereanos, estudiar y no tragarnos lo que nos dicen, sino ir a la palabra. Los bereanos iban a la Escritura a ver si Pablo le decía y estaba de acuerdo o no. Pablo. Los bereanos estudiaban y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Amén? Entonces, empezamos por advertir que el punto de vista de Santiago es el que todo el Nuevo Testamento habla en general. El punto de vista de Santiago. Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Amén. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba a la gente que demostrara la autenticidad de su arrepentimiento con la excelencia de sus obras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Son muy religiosos, ¿sí o no? Pero decía, demuestren con su vida, con sus obras, lo que realmente dice su boca que ocurrió. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. En Mateo 3:8, Lucas 3:8. Jesús predicaba también de tal manera que el mundo viera las buenas obras de sus seguidores y den glorias a Dios. Le decía que vean en ustedes lo que hay en vosotros y den gloria a Dios por lo que ven en vosotros. ¿Sí o no? En Mateo 5:16, insistía en que las personas se las conocía por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Lo mismo que los árboles. Y que una fe que no se manifiesta nada más de palabra nunca podrá tomar el lugar de la que se expresa haciendo la voluntad de Dios. Por sus frutos se conoce, ¿no es cierto? ¿Cierto? Por sus frutos se conoce. Tampoco echamos de menos este énfasis del mismo Pablo, aparte de todos los demás. Pocos maestros habrá habido que hayan hecho más hincapié en esto, del ejecutar de la obra, en el efecto ético del Evangelio. Por muy doctrinales y teológicos que parezcan, estas cartas no dejan nunca de terminar con una sección que insiste en las obras como expresión de la fe cristiana. Pablo siempre hablaba de eso. Siempre insistía en esto. Aparte de eso, Pablo expresa repetidas veces la importancia que le asigna a las obras como parte de la vida cristiana. Por ejemplo, Romanos 2:6 dice,
pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo está hablando, como toda la Biblia, de sus obras. Las obras son importantes. Somos salvos por fe, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. La fe activa. Insiste en Romanos 14:12, dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso dice Pablo. O sea, no hay contradicción. Romanos 13:12 dice, exhorto a todos a despojarse, a sacarse las sombras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz. 1 Corintios 3:8 dice, y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Santiago no tiene diferencia aquí con Pablo. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, por sus obras, hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Colosenses 3:9 dice, el cristiano se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Entonces, el hecho de que el cristiano se ha de demostrar con sus hechos. El hecho de ser cristiano, hermanos, se va a demostrar con lo que hace. Y esa es una parte esencial de la vida cristiana según el Nuevo Testamento. O sea, nos damos cuenta que Santiago y Pablo, Jesús, toda la Biblia habla de nuestra forma de actuar y de vivir. De la fe activa. Amén. Pero el hecho, hermano, de que Santiago sigue pareciendo como si estuviera en contra de lo que dice Pablo, es porque a pesar de que todo lo que hayamos dicho, Pablo hace hincapié especialmente a la gracia y a la fe, mientras que Santiago lo hace sobre la acción y las obras. Es como que parece que hubiera un encontrón ahí el uno con el otro. Es por el énfasis que le hace cada uno. Pero vamos a verlo por qué más adelante. Pero a pesar de esta diferencia hay que decir una cosa. Lo que Santiago ridiculiza no es el paulismo. ¿Ya? No es lo que ridiculiza el paulismo, sino una perversión de él. Una perversión del paulismo, que dice que somos salvos por fe y se quedan ahí en la fe. Es una herejía, una falsa doctrina. Porque nosotros sabemos que somos salvos no por obras, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí, cierto? Entonces somos salvos. Pero acá ha llegado a tal grado que muchos dicen, yo ya fui salvo y ahora puedo hacer lo que quiera. Y es una herejía. Eso es lo que ataca a Santiago. Esa es la postura que ataca a Santiago, de hacer lo que quiera, aunque profese con mi boca ser cristiano. ¿Se da cuenta? Y eso se ve hoy en día. Hay muchas iglesias hipercalvinistas que piensan eso. Como claro, sabemos que el arminianismo habla de que la salvación se pierde, el calvinismo dice que no se pierde, pero el hipercalvinismo vive como quiera la gana porque Dios ya lo salvó. De manera intelectual. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? Entonces Santiago lo hace sobre la acción y sobre las obras. Pero lo que Santiago ridiculiza no es el paulismo, sino una perversión de la posición esencialmente paulina. Se convierte en la frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y te basta. Si toman de esos textos, cree en el Señor y serás salvo. ¿Cierto? Cuando nosotros sabemos que la salvación no depende de nosotros.
La salvación depende de Dios siempre. ¿Cierto? Cuando oigas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese es el momento de salvación. Por eso Dios nos llama a predicar. Dios conoce sus números, sí, pero necesita que prediquemos el Evangelio. Si no nosotros predicamos, la gente no va a ser salva. Ese es el medio que Dios utilizó. La palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden. Pero a nosotros es poder de Dios para salvación, decía Pablo. Amén. Entonces, hay que entender esta posición. Uno, que la manera de creer es puramente intelectual. Por ejemplo, yo sé que el deporte hace bien, ¿cierto? Yo sé que el deporte hace bien, que libera toxinas, que uno se siente mejor, lo sé, pero esto no genera nada en mí, es netamente intelectual. Como ejemplo, ni por mucho que sepa, no va a generar nada en mí. Y muchos saben de la salvación por fe, pero no genera nada en mí. ¿Será? ¿Será que eso fue salvo? Yo sé que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Señor, te confieso, soy salvo. ¿Será? Porque no es por obra. No es por lo que yo diga o deje de hacer. La salvación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que me lleva a cambiar, a odiar el pecado, que quiero buscar la santidad y voy a fallar, pero me voy a parar, Señor, quiero más de ti, Señor, lléname, quiero aprender tu palabra, quiero aprender tu escritura, fallé, Señor, perdóname, Señor. En cambio, esto es netamente intelectual. Yo sé que Cristo nació, por ejemplo, sé que estamos viviendo en el 2018 después de Cristo, pero no genera nada en mi vida. Pero creo que soy salvo. Pero no genera nada en mí. Y la otra posición, y la otra manera, es que uno cree en algo, pero eso genera una convicción en mi vida. Esa es la diferencia. Crea una convicción en mi vida. Crea algo en mí. No solo en la mente. Yo sé que Cristo vivió. Sé que Cristo resucitó. Entendí que Cristo vive y reina y que la gente murió y que los discípulos dieron su vida por Cristo, diciendo, no soy digno, como dice la tradición que Pedro dijo, de morir como mi maestro, que generó vida, que Esteban vio la gloria de Dios cuando era muerto apiedrado y dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando yo sé y vivo eso y el Espíritu Santo hace la obra sobrenatural en mí, crea una convicción, hay algo, el cambio. Esas son las dos diferencias. Uno es netamente intelectual, externo, y otro interno. Amén. Entonces, lo que Santiago se opone es a la clase de creencia que consiste en aceptar un hecho sin dejarle que tenga la más mínima influencia en nuestras vidas. Lo acepto, sí, vivió. Tengo que ir a la iglesia, sí, tengo que ir a la iglesia. Tengo que hacer esto, sí, tengo que hacer. Pero, ¿genera algo en mí? ¿Qué influencia tiene en mí? Escuchar este mensaje, ¿qué genera en mí? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Me está entendiendo? Amén. La Biblia dice que los demonios también están convencidos intelectualmente de la existencia de Dios. Intelectualmente. De hecho, hasta tiemblan de miedo cuando piensan en Él. Pero su creencia no los cambia en lo más mínimo. ¿Me están viendo? Para Pablo, creer en Jesucristo quería decir llevar esa fe a cada porción de la vida y vivir de acuerdo a ella.
Amén. Es fácil tergiversar el paulinismo y castrar la fe de todo su valor efectivo, mas no es realmente el paulinismo, sino la forma malentendida de lo que Santiago ridiculiza, que es la forma de decir, que lo vamos a ver más adelante, vamos a mostrar el texto. Condenan la profesión sin la práctica. El que dice que está y no hace. Y con esa condenación, Pablo habría estado totalmente de acuerdo. ¿Amén? Aún concediendo eso, aún se advierte la diferencia entre Santiago y Pablo. Todavía sigue como la diferencia. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde radica la diferencia? Lo voy a explicar. Pablo y Santiago empezaron en diferentes momentos de la vida cristiana. Vamos a verlo. Pablo empieza por el principio. En el principio. Por eso insiste en que nadie puede nunca ganarse el perdón de Dios. El primer paso es el que da la soberana gracia de Dios. Es el primer paso. Una persona no puede hacer más que aceptar el perdón de Dios que ofrece Jesucristo, a través de Jesucristo. ¿Cierto? Sin embargo, Santiago empieza mucho más tarde. Y aquí donde está el eslabón, llamémoslo así. Mucho más tarde, por el que ha hecho la profesión de cristiano. Por la persona que confiesa haber recibido el perdón, y encontrarse en una nueva relación con Dios. Entonces tal persona, manifiesta Santiago con toda la razón, que debe vivir una nueva vida. Esta persona que ya aceptó por la fe, que dijo Pablo, ya está en los caminos del Señor, ahora debiera esta persona tener una nueva vida. ¿Sí o no? Porque es una nueva criatura. Ha sido justificada, ahora debe demostrar que está en santificación. Y esa es la santificación que nosotros tenemos constantemente, que deberíamos tener constantemente. Está la salvación inicial, cuando aceptamos al Señor, cuando lo recibimos por fe, somos santos. Y después está la santidad progresiva, que yo me aparto, que estoy ahí luchando con la santidad, que no quiero fallar, y la santidad final, que es cuando ya nosotros ya partimos de esta tierra. Entonces el hecho es que nadie se puede salvar por las obras, pero es igualmente cierto que nadie puede salvar sin producir obras. Nadie se puede salvar por las obras, pero no deja de ser cierto que nadie se puede salvar sin producir obras. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Amén. No somos salvos por hacer obras. Somos salvos para hacer las obras. ¿Me está entendiendo? Para hacer las obras. Y estas son verdades gemelas en la vida del cristiano. Pablo insiste en la primera, Santiago en la segunda. De hecho, no se contradicen, sino que se complementan. Y el mensaje de ambos es esencial a la fe cristiana de su forma más plena, más completa. Como decía Lutero, mire lo que decía Lutero: la fe salva sin obras, pero la fe que salva va siempre seguida de obras. ¿Me entienden? Amén. No por el medio de alcanzar, sino por lo que Dios ya hizo en nosotros. Lo hacemos por gratitud, por amor. El que persevera hasta el fin. Y ese texto se ha interpretado súper mal también.
Porque todos luchan, no, que tienes que seguir, hermanos, que tienes que... Ay, hermano, martirio, hermano, tienes que seguir. Y de repente se va, perdió la salvación, hermano. Porque no luchó hasta el final, hay que luchar al final para ser salvo. Ya, el final está la salvación. Error. El que persevera es el salvo. El que lucha es el salvo. Si no, se va. Por eso Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que quede demostrando que no todos los que están con nosotros son de nosotros. No es que se perdió, la salvación no se anda dando, ni perdiendo, ni ganando. Lo que tiene consecuencias son nuestras obras. Y ahí tenemos que luchar y demostrar el amor. Si yo digo, Señor, te amo, Señor, y canto, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, y una persona y no demuestro ese amor, el amor del Padre no está en él. Porque tenemos que vivir, no es una vida intelectual de que yo sé que Dios es amor. ¿Me entienden? Es la vida práctica. Entonces, es posible que Santiago, como dijimos en la introducción, escribiera a los judíos. Recuerde el contexto a quién fue dirigido. Es posible que escribiera a los judíos que habían tirado a la borda la justicia por las obras del judaísmo. Como el judaísmo te exigía obras, es probable que haya escrito a esos que dijeron, ya, la salvación, dijo Pablo, que es por fe, entonces ya no importa lo que hagamos, ya fue ahora, así que ahora vivimos por la fe en Cristo Jesús y ya olvídense del resto. Entonces el destinatario, es posible que Santiago estaba hablándole era eso, que no importa lo que hagan, ¿me entiende? Amén. Entonces no, hermanos, de ese modo estas personas redujeron la fe a un simple sentimiento intelectual. Sí, lo sabemos, pero no hay nada en nosotros. Fíjese cuántos abogados conocen la Biblia. Y le ponen la Biblia, incluso a los que juran decir la verdad en Estados Unidos, ni que decían así. Ya lo están sacando. Pero imagínense, y defienden sus casos, y saben, y citan textos, pero ¿generó algo en ellos? De manera intelectual. Ya hablan del código romano, hablan de aquí y allá, y nada. Entonces eso es lo que ataca Santiago. Eso es lo que dice Santiago. La fe, lo que dice, sin obra es muerta. Amén. Bien, vamos entonces a entrar, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? ¿De qué aprovechará si alguno dice? Esa palabra, si alguno dice, es muy interesante. Si alguno dice. Esta frase importante gobierna todo el pasaje. Cada palabra es importante. No está por al azar. Si alguno dice, es una palabra porque esta es la que encierra todo este pasaje conflictivo, de alguna manera, por decirlo. ¿Amén? Santiago no dice que esta persona tenga fe en realidad. ¿Sí o no? No dice esta persona que tiene fe verdadera. No está diciendo, si alguno dice, en el fondo, el que afirma tenerla. ¿Se fija, no? Si alguno dice, sigamos, si alguno dice que tiene fe, esta palabra fe también es importante porque esto se entiende en un mejor sentido amplio para hablar de cualquier grado de aceptación de la verdad del Evangelio. Esta fe, cualquier aceptación de la verdad del Evangelio. Si alguno dice, ¿cierto? Pero hay algo aquí, pero no tiene, ¿cierto? Pero no tiene obras. El que dice no tiene obras. De nuevo, la forma del verbo describe a alguien que carece todo el tiempo de cualquier evidencia externa
de la fe que dice tener. El que dice, entonces ahí está el cristiano que usted dice, no, yo soy cristiano, hermano, y usted dice, no, el que dice, pero ¿qué evidencias tiene de eso? ¿Qué hace? El que dice, pero no tiene, algo está mal. ¿Se da cuenta? No tiene obras. Y esto se refiere a una conducta justa que conforma a la palabra de Dios revelada, pero que en este contexto específico alude a los actos de compasión, como vimos en el versículo 15, de ser compasivo, capítulo 2, versículo 15, de la compasión demostrada al prójimo. ¿Podrá la fe salvarle? Eso es lo que dice el versículo 14. ¿Podrá la fe salvarle? Al que dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Esto se traduce mejor, ¿acaso puede salvar esa clase de fe? Mire, Santiago no está discutiendo aquí la importancia de la fe. Más bien se opone a la noción de que la fe salvadora puede ser un simple ejercicio intelectual, carente de un compromiso activo, la obediencia en la práctica. Amén. Mateo 7, 16, 18 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Puede el buen árbol dar malos frutos? No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede. No se puede. ¿Cierto? El buen árbol va a dar buen fruto. Por los frutos los conoceréis. Entonces las obras hablan realmente de lo que ocurrió en mí en el pasado. Lo que yo hago habla más de mí que mi boca. Eso es lo que está diciendo Santiago, la fe práctica. Lo que ocurrió en mí, yo hago por lo que ya ocurrió en mi pasado. Porque mi fruto habla, el fruto del Espíritu que vive en mí. Porque por mi obra no se puede. Es por algo mayor que está en mí. ¿Me está entendiendo? Amén. Versículo 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces Santiago aquí muestra una ilustración, muestra aquí su punto de comparación. Aquí está comparando lo que está diciendo entre la fe sin obras con las palabras de compasión, sin los actos de compasión correspondientes. Vamos a leer ahora, para aclarar el punto, Mateo 25. Por favor, me acompañan, que tienen Biblia, Mateo 25, para entenderlo mejor. Mateo 25, 31 al 46. 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el punto que está aclarando Santiago aquí. Los que dicen, ¿se da cuenta? Los que dicen, y su hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos. ¿Me está entendiendo? Calentaos. Ok. Y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Eso es lo que habla el versículo 15 y 16, de los actos de compasión. O sea, una con la boca se profesa, pero en la vida práctica del cristiano, ¿me entiende? Amén. Versículo 17. Así que también la fe sin no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es muerta en sí misma. Mire, así como la compasión profesada que no va acompañada de acciones es fraudulenta, falsa. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ah? Así como la compasión profesada. Yo tengo compasión, yo tengo que amar a mi prójimo. Y si no va acompañada con obras, es fraudulenta, falsa. La clase de fe que carece de obras no es más bien una profesión vacía, es una profesión vacía y no corresponde a la fe salvadora genuina. Amén. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 18. Si alguno, bueno, aquí algunos intérpretes no están de acuerdo, dicen si alguno, dicen, puede ser la manera humilde de Santiago de representarse a él, dice alguno, humilde de Santiago de referirse a sí mismo, o si se refiere a una persona discrepante, contraria al pensamiento que está teniendo Santiago en este punto, que cuestionaba su enseñanza, o dos, cuanto al pasaje siguiente debería rendirse a decirse que en realidad era un discrepante, porque el texto dice, fíjese, pero alguno dirá, como que pone esa frase, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Amén. Pero ni lo uno ni lo otro. En cualquiera de los dos casos, el punto central de Santiago es el mismo. Las obras constituyen la única evidencia posible de la fe salvadora. No hay otra forma. Amén. Puedo ir a las marchas de Jesús, pero si no hay un cambio en mí, no es nada. Amén. Versículo 19, que acabamos de leer, delantito. Dice: pero tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno. Y esta, hermanos, es una referencia clara a uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda? Porque Jehová, nuestro Dios, uno es, ¿cierto? Que se habla ya en Deuteronomio 6. Y esta es la expresión más clara de la doctrina básica del Antiguo Testamento. La unidad. De hecho, ahí lo toman los unitarios, ¿no es cierto? De que solo Jehová, sacan, ya.
pero sabemos que no es así. Entonces, fíjense que los demonios creen. O sea, hasta los ángeles caídos, hermanos, hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios. Y no solo eso, y tiemblan por todo lo que implica. O sea, por lo general, los demonios son ortodoxos, son correctos en su doctrina. ¿Cierto? Son correctos en su doctrina. Y hay muchos textos. Mateo 8:29, por ejemplo, a ver. Mateo 8:29, por ejemplo. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan? Sí. Ellos sabían. Estaba... ¿qué tienes con nosotros? ¿Ok? Entonces ellos conocen, hay muchas citas más, Marcos 5:7, Lucas 4:41, etcétera, que hablan, los demonios sí conocen, son ortodoxos, pero ellos no creen. Sin embargo, la ortodoxia doctrinal, lo correcto de la enseñanza, lo que ellos saben, en sí misma, no es prueba de que se tiene fe salvadora. Porque ellos deberían tenerla. Si fuera así, ellos tendrían que tener la fe salvadora. Pero damos cuenta que no. ¿Me están entendiendo? Aunque son correctos en ello. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Cierto? Ellos conocen la verdad acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, pero aborrecen tanto la verdad como al autor. Amén. Versículo 20. Avancemos un poquito más rápido. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hombre vano. Esta palabra vano literalmente significa defectuoso o vacío. Hombre vano, hombre defectuoso, hombre vacío. El alegato de fe por parte del opositor es fraudulento y su fe una farsa. Su fe es una farsa. Entonces usted se pregunta ahora, ¿por qué ese es un cristiano, hermano, y no sé, hace eso en su vida? ¿Por qué si es cristiano? ¿Qué pasó? ¿Perdió su salvación? ¿Cayó en pecado? ¿Por qué su vida? Y ahora no entendemos que su vida cristiana es una farsa. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Eso dice, porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. O sea, literalmente sin obras. Santiago establece un contraste entre dos tipos de fe. Fe viva que salva y fe muerta que no puede salvar. Eso que está diciendo Santiago aquí. Amén. Primera Juan 3:7-10 dice: hijitos, nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, a mí que me digan cristiano, si amo a tu hermano, no es de Dios. No es práctico. Aunque puedo saber de memoria 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y sé todo el concepto de amor y no amo a mi hermano, no soy de Dios. El amor del Padre no está ahí. Es más, dice la misma Biblia en Corintios 13, dice, 1 Corintios 13, aún más, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, ¿me está entendiendo? Amén. Amén. Entonces, 21, estamos terminando, 21.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? A ver, el problema aquí. Y aquí hay conflicto y los que se ponen, ¿cómo fue justificado Abraham por las obras? Ok. Abraham es el padre de la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué fue salvo Abraham? Ya lo vimos nosotros. Por la fe. No por las obras. Para la fe. Por su fe puesta en Cristo en el futuro que vendría a libertarnos. Nosotros lo hacemos en el pasado. Pero la Biblia siempre dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Me está entendiendo? El bautismo antes... Hay distintos tipos de bautismo, bueno, eso lo vamos a ver otro día, pero siempre la salvación es por fe, no hay otro camino, por gracia, por medio de la fe, siempre. El Antiguo Testamento, las obras, los rituales solo cubrían el pecado por un por de tiempo, pero necesitamos al Cordero perfecto, no al corderito que moría allí como símbolo, era un símbolo, un tipo. Porque Cristo vino una vez y para siempre. Por eso se cortó la ley ceremonial. ¿Ok? Bien, entonces, más bien el ofrecimiento de Abraham, de Isaac por parte de Abraham, ¿qué es lo que demostró? Ese es el punto, eso es lo que dice Santiago. Vamos a leer el texto de nuevo, mire. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Mire, lo que hizo Abraham demostró la autenticidad de su fe. Que mi fe era auténtica. Por mis obras hablan de mí. No fue justificado por lo que hizo, pero habló de una fe salvadora, activa, que fue y no le importaba porque justo era el Señor de revivirlo de la muerte si era necesario a su hijo. Amén. De la autenticidad de su fe y de la realidad de su justificación frente a Dios. Santiago hace hincapié en la vindicación ante otros de la afirmación de un hombre con respecto a su propia salvación. La enseñanza de Santiago es el complemento perfecto de los escritos de Pablo, ya que la salvación es determinada nada más que por la fe y queda demostrado mediante la fidelidad en obedecer nada más que a la voluntad de Dios. Amén. 22. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esta palabra perfeccionó tiene que ver con llevarla a su término, a su fin o a su plenitud. Amén. Así como un árbol frutal no ha llegado a su meta, ¿hasta qué? Hasta que da fruto. De la misma manera, la fe no ha alcanzado su perfección hasta que se demuestre por medio de una vida justa. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, y estando persuadido de esto, cuando nosotros aceptamos esto de todo corazón y queremos, tenemos que estar convencidos, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la terminará hasta el día de Jesucristo, nuestra redención. Por eso nosotros, la perfeccionará es lo que nos cuesta, porque ahí es donde está toda nuestra vida, nuestro sufrimiento, porque nos va perfeccionando. Amén. Ya. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La escritura dice, que cita de Génesis 15:6, amigo de Dios. Y Abraham es llamado amigo de Dios en 2 Crónicas 27, Isaías 4:8. ¿Pero por qué? A causa de su obediencia. Su obediencia. Bien, 25. Vamos a saltar al 25. Porque el 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿se acuerdan? Sí.
No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Se acuerdan lo que hizo? Vinieron, él escondió a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y vinieron los otros y les dijo, no, se fueron para allá, ¿cierto? Ok. El Antiguo Testamento entonces registra todo este contenido sustancial de la fe que fue la base de su justificación ante Dios. Rahab se justificó a través de él. Entonces, ella demostró la realidad de su fe salvadora. Sus obras hablaron de su fe salvadora. ¿Sí o no? Porque ella arriesgó hasta su propia vida. Si descubrían, arriesgó hasta su propia vida y la de su familia para proteger a los mensajeros de Dios. Por eso aparece aquí y hasta en la genealogía de Cristo. Su fe. Sin embargo, Santiago no quiso dar a entender su ocupación o sus mentiras, si fueron plausibles o no. Eso lo vamos a ver otro día. Otro día vamos a ver ese tema. ¿Ok? Pero su fe hablaba de ella. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia es clara y estos textos tan controversiales nos hablan de lo que hay en nosotros realmente. ¿Cierto? De lo que nos estamos llenando, de lo que hablamos, de lo que somos, de lo que vivimos. Nuestros hechos hablan sobre nosotros. Nosotros somos cartas abiertas, dice la palabra, ¿sí o no? Por eso tenemos que mirarnos nosotros al espejo y considerar nuestro rostro. Pues es la Escritura. Vamos, Señor, me hablaste. Aquí estoy, Señor. Pero como vimos en Santiago, no tenemos que ser olvidadizos. Que considera su rostro en el espejo, se ve y se va de la misma manera, engañándose a vosotros mismos. No tenemos que ser así, hermanos. De eso se trata la vida cristiana. Vivir en santidad, de luchar, de que nuestras obras, te vas a equivocar, vas a fallar, pero te tienes que aprender a levantar. Amén. Ese es el tema. Aprenderse a levantar. Cometí un error, hablé mal, me expresé mal, dañé a un pequeñito, pero me levanto, Señor, y le pido perdón cada día al Señor. Quiero que mi cuerpo hable, mi vida hable, que consideren mis obras. Amén. Tenemos que ser la iglesia de Jesucristo. Nos colocamos en pie y hasta aquí llegamos con Santiago capítulo 2. La próxima semana empezamos con el capítulo 3 de Santiago. Ha sido un libro tremendo, hermanos, y vamos a orar al Señor.